Bueno, maestro, pues empezamos. Yo, antes de empezar, quiero ante todo agradecer a Medellín, a Paco Arce, que es un amigo que conozco hace mucho tiempo, que es una persona que ha sabido creer en él mismo, convertir sus sueños en realidad con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con muchísimo trabajo, porque esto no nació de una herencia ni nada, esto ha nacido de esfuerzo y de mucha creatividad, asumiendo un riesgo enorme, que creo que es muy importante agradecerlo antes de empezar. Mi agradecimiento también a Javier Sandín, que es el delegado de Canarias, siempre ahí, a pie del cañón, y cómo, pues de alguna manera, al joven, al súper eficaz joven, Joel Arce, que está muy bien encaminado en la compañía. Y no puedo empezar sin decir que a mí me encantan las reuniones multidisciplinarias. Creo que es una forma muy rica y enriquecedora para todos, porque muchas veces los médicos somos endogámicos, neurólogo con neurólogo, geriatra con geriatra, endocrino con endocrino, cirujano con cirujano, y el hecho de que nos reunamos nos aporta a todos y es algo maravilloso, y yo estoy muy honrado, uno, de que me hayan invitado, y dos, de conocer a gente tan maravillosa como he conocido aquí, así que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esto que se llama Amanecer con Edad. Esto cada día vamos a empezar, porque este título, además, es el título de mi próximo libro, que saldrá pronto, que te recomiendo que se olvide. Y la idea surgió porque a medida que vamos cumpliendo años, se nos va modificando la sensación de temporalidad. Cuando uno es joven, de un periodo de vacaciones, cuando se acaban las clases en septiembre, eso te parece una eternidad. Después de los 60, se convierte eso como en un salto de garrocha. Es Navidad, Semana Santa, verano, Navidad. Y otro año. Y entonces muchas veces me han preguntado, oye, ¿cómo esto pasa tan rápido ahora? A medida que van pasando los años, ¿por qué esto pasa tan rápido? Y empezamos con esta imagen de un médico danés, que el médico danés era profesor de fisiología y le preocupaba mucho envejecer. Y entonces se hizo tomar una foto de joven, porque él decía que hacía todo lo posible como fisiólogo para retrasar el proceso de envejecimiento. Y entonces, un buen día, se hizo esta foto con 80 años, comparó con su foto de joven, y claro, y el fisiólogo dijo, creo que no han sido eficientes todas las medidas que tomé conmigo mismo. Y eso mismo le pasó a esta actriz inglesa, Margot Graham, que era una mujer bellísima del siglo pasado, una actriz bastante conocida en el Reino Unido, también obsesionada con dos cosas, con la belleza y con el envejecimiento. Hizo esta comparación y comentó en su momento que no entendía cómo ella se había convertido en lo que era en ese momento. Entonces esto explica por qué el título de la charla es Amanecer con Edad. A día de hoy, envejecer antes, hay una cosa que después comentaré de cómo esto ha evolucionado, pero lo que sí está clarísimo que nosotros, y esto nos interesa a todos que somos médicos, estamos ante una verdadera pandemia en el mundo desarrollado que afecta a la sociedad, que afecta a la familia, que nos afecta a todos, porque antes la longevidad era un poco una quimera, incluso en el siglo pasado, a pesar de que no incrementaba la expectativa de vida, pero a día de hoy yo veo en mi consulta y en el hospital a centenarios que van de forma autónoma y a veces digo, me he equivocado, no puede tener 102 años. Y le digo al hijo, por favor, me deja el DNI, 102. Y va con su chaqueta y después me pregunta que si puede tomar un vino, le digo 1, 2. Porque claro, bueno. En esta situación, ¿por qué nos preocupa tanto a día de hoy la longevidad? Nos preocupa porque en el Imperio Romano las personas vivían 25 a 27 años. Sorprendentemente fue creciendo la expectativa de vida a tal extremo que en nuestro país, en
1900 la expectativa de vida giraba entre 35 y 37 años. Durante todo el siglo pasado y los 20, producto de los antibióticos, de las vacunas, del desarrollo de la medicina, de la sociedad, de la higiene, etcétera, etcétera, empezamos a vivir más. A tal extremo que esto ha llegado al día de hoy con unas expectativas que miren cómo esto ha progresado. Se supone que en el 2050 va a haber 9.700 millones de adultos mayores de 65 años. Esto es una epidemia de envejecimiento para la cual no estamos preparados, ni la sociedad, ni la sanidad, ni nosotros mismos como profesionales de la salud, porque la formación, francamente, geriátrica en medicina es deficiente a día de hoy. Ante esa situación, los mayores de 60 años, que en el año 2000 eran 60 millones, para el 2050 van a ser 2 billones de personas. Y por supuesto, hay una cosa que es una realidad absoluta, que en el mundo desarrollado los mayores de 80 años es el grupo de población que más crece. Por lo tanto, estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento, para lo cual todos tenemos que estar muy preparados. Y por supuesto, hay una clara feminización de la vejez. Las mujeres viven cada día más, ya van por 7 años, y con más calidad de vida que nosotros, con múltiples factores. Este envejecimiento poblacional nos hace reflexionar en esta cosa que en mi opinión es clave. Todos sabemos que bueno, esto es un incuestionable triunfo de la medicina, de la humanidad, y a la vez constituye un reto. ¿Por qué? Porque la jubilación que se planteó en la Alemania de Bismarck, con los 65 años como edad donde la persona se debía jubilar, la expectativa de vida en aquel entonces, una persona se jubilaba a los 65, eran 2, 3, 5 años, 7, no más. A día de hoy, los datos son estos. Una persona después que cumple 65 años, tiene las mujeres 18 años, que es una distancia considerable en el tiempo para hacer cambios, modificar y disfrutar la vida de otra manera, y los hombres 14 años. Que esto es un tiempo considerable para hacer cambios, porque nunca es tarde para hacer prevención de salud, nunca es tarde para adquirir buenos hábitos, por supuesto, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Y por supuesto, la salud, la edad cronológica ante el envejecimiento humano, a día de hoy cobra menos importancia. Lo importante es la funcionalidad. Que la persona es capaz de hacer, de igual que tenga 80, que tenga 90, que tenga 100, que tenga 105. Es capaz de salir de forma autónoma, de vestirse, de comer, vivir y comprar el pan. Eso es importante. Porque está claro que una persona después de cumple 60 años tiene una patología por década de vida, por lo cual a los 60 son 6, a los 70 7, a los 80 8, a los 99 y después de 100. Si hacemos una anamnesis cuidadosa, podremos comprobar que esto es así. Lo que pasa es que como no son patologías que impactan mucho sobre la funcionalidad, pues a veces se nos escapan la anamnesis y la historia de vida. Y por supuesto, a medida que nos entramos en este siglo, las demandas sociales y económicas van a ser impactantes. Por supuesto, esta esperanza de vida, no tenemos la cultura, por eso es importante que hablemos y reflexionemos sobre este tema, no tenemos una cultura para asumir este reto que a día de hoy, por lo menos en nuestro país, es una realidad impactante. No puedo dejar de mencionar a mi admirado, que sé que lo ha admirado, del doctor Antonio también, Jean-Martin Charcot, haciendo manejo en sus clases magistrales de los lunes en Pedrera en París de la histeria, donde por ahí pasó Sigmund Freud y todos los famosos neurólogos de la época pasaron por ahí, y Charcot hizo unos aportes importantes y fue un médico con una visión tan importante que empezó, y por eso lo pongo aquí, porque él empezó a ver la importancia que tenía el manejo y el tratamiento de las enfermedades en los adultos mayores, porque si vemos en la historia lo que había en el hospital de San Pedro en enfermos psiquiátricos y lo que en aquel entonces se llamaban ancianos y personas sin hogar. ¿Qué pasa aquí?
¿qué es lo realmente importante al envejecer? Porque si una persona tiene artrosis, que es frecuentísimo, si tiene hipertensión, si tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, si tiene una hipercolesterolemia, etcétera, 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 son patologías que se pueden controlar, que se pueden manejar, pero si empieza a fallar la cognición, aquí sí vienen problemas importantes. Por lo tanto, tenemos que tener claro que en el cerebro de un adulto mayor empieza a haber alteraciones mitocondriales, mucho estrés oxidativo y, por supuesto, la constante 3.1416, que es inflamación. Todas estas cosas conducen a la senescencia celular y, por supuesto, alteran la funcionalidad de los distintos grupos neuronales. Empieza a haber fallos de memoria, alteraciones de la conducta y el gran error, eso es de la edad. Jamás se debe achacar al envejecimiento problemas que son diagnosticables, tratables y que pueden mantener la calidad de vida de nuestros enfermos. Y por supuesto, eso tenemos que tener clarísimo. Hoy en día está demostrado que en las sinapsis neuronales es el sitio más vulnerable donde el daño que se produce por el estrés oxidativo y por la alteración de todos los factores, incluso los de riesgo vascular, que muchas veces no se controlan adecuadamente. El neurotransmisor de glutamato es un modelo importantísimo en procesos neurodegenerativos de exitoxicidad, y tener muy claro, como hemos comentado en la mesa, que la restricción calórica es lo que ha demostrado una eficacia absoluta para reducir la llegada a la glucosa a las mitocondrias, formar ATP, y de forma concomitante, por supuesto, reducir en la medida que eso sea posible la formación de radicales libres. Y por supuesto, no hay datos concluyentes, pero hay una serie de sustancias que nos pueden ayudar muchísimo, como hacer neuroprotección, unas con más evidencia y otras con menos. La cúrcuma, por supuesto, el DHA, que funciona de maravilla y hemos podido constatarlo que funciona muy bien. Y bueno, otras sustancias como el resveratrol, etcétera, que algunas tienen más, otras menos evidencia, pero antes, yo siempre digo, hay dos opciones: o no hacer nada y nos cruzamos de brazos a que el paciente se deteriore. No tiene criterios de demencia para darle un fármaco como un inhibidor de acetilcolina esterasa, pero sí tú puedes prevenir e interactuar a tiempo para evitar la pérdida de la importante función. Aquí no podemos dejar de hablar de que la neurodegeneración, la muerte neuronal, como todos ustedes saben, comienza muchísimo antes de que haya sintomatología clínica. De hecho, la enfermedad de Alzheimer tiene un periodo prodrómico, como poco de 10 años, muchos pacientes 15 y 20 años. Depende, por supuesto, de la magnitud del problema, de los factores de riesgo y de cómo sea la personalidad previa de la persona y su modo de vivir. No puedo dejar de hablar de algo que es importante, que son las famosas IES en geriatría. La inmovilidad, la inestabilidad, el intelecto deteriorado, la iatrogenia, sobre todo por la polifarmacia desafortunadamente que hay en nuestro medio, el déficit visual y auditivo, sobre todo el auditivo, que hablaré más de él porque tiene una importancia extraordinaria. Porque si una persona tiene catarata, aunque tenga 90 años, y le dice, vamos al oftalmólogo para que se opere de catarata, va encantado. Pero si tiene una pérdida auditiva que le está generando aislamiento y le está generando deterioro cognitivo, y le dice que hay que ponerse un audífono, le dice que no, que para lo que hay que oír, para qué, que mejor se queda así. Y eso es un problema importante en nuestra sociedad. La inmunodeficiencia, que viene como consecuencia del crecimiento, la impactación fecal y el estreñimiento, las infecciones frecuentísimas urinarias, respiratorias, dermatológicas, la inanición, desnutrición y deshidratación, sobre todo en adultos mayores que viven solos, que yo le llamo los mayores de café con leche, que cuando tú le preguntas, ¿y usted qué cena? Yo un café con leche y una galletita. Pero eso un día, no, yo eso es lo que ceno. Y entonces, claro, cuando vienes a ver, tiene una hipoproteinemia y tiene, incluyendo la deshidratación. Y por supuesto, la incontinencia urinaria, sobre todo a las mujeres, que le dan vergüenza decir que padecen incontinencia urinaria y a veces arrastran con un problema que es solucionable y tratable durante mucho tiempo.
Y esto es lo que todos en nuestra cabeza, yo creo que que es uno de los más importantes take home de la charla. Por lo siguiente, esto es un náufrago que está sobre un cerebro que no funciona. Y eso tristemente lo vemos en la consulta de enfermedades neurodegenerativas día a día, porque muchas veces nos traen a los pacientes con un deterioro de tal magnitud, y entonces preguntan, bueno, ¿y cómo no han traído esta persona? Antes no ha sido evaluada, ¿no? Porque ¿en qué era de la edad? Que eran cosas de la edad, pero llega al extremo que esas cosas de la edad, que ya no saben ni dónde viven, ni cómo se llama, ni quién es la familia, con una pérdida de funcionalidad extraordinaria. Y entonces, como mismo exploramos al paciente, como mismo se le toma la atención, se le pide una analítica, se le exploran los reflejos, se explora la marcha. Hay que explorar las funciones mentales de nuestros pacientes, porque muchas veces el efecto Alzheimer lo vamos a ver reflejado con más frecuencia de lo que pensamos. Entonces, el tema está demostrado que la plasticidad neuronal funciona. Eso es un tema que se demostró absolutamente con el estudio de las monjas, que yo creo que casi todos sabrán lo que es el estudio más grande que se ha hecho de enfermedad de Alzheimer en la historia a día de hoy. Y bueno, las 4 proteínas neuronales susceptibles de agregarse y contribuir a la disfunción celular y muerte neuronal, aquí las tenemos: la beta-amiloide, altamente conocida, la alfa-sinucleína, la tau, la huntingtina, y todas estas inciden en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto antes seamos capaces de diagnosticar a nuestros pacientes, o de detectar al menos que hay un deterioro cognitivo, va a ser una intervención eficaz que vamos a hacer, y emplear los recursos, como el DHA, que funciona muy bien, a tiempo. Y por supuesto, en las neuronas radica la base de la conciencia, de la cognición y de todas las actividades superiores de la conducta humana. Por lo tanto, es el órgano que hay que proteger. Tiene que ser nuestra diana en cada día para protegerlo con todos los recursos a nuestro alcance. Hablamos de la sordera. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el envejecimiento se producen alteraciones de los sistemas de neurotransmisión y de las vías de señalización. Y además, la afectación de un tipo de neurona se entiende de manera que la neurodegeneración se hace más manifiesta. Tenemos que interceptar este proceso cuanto antes mejor. Si no lo exploramos, no lo detectamos, obviamente. Y el sonido, porque muchas veces te dice lo que comentamos, ¿no? Yo para lo que hay que oír, yo, incluso a veces la familia no colabora, te dice que no, que los audífonos no, que para lo que hay que oír está bien. Y ahí viene el problema, que vamos a ver ahora. A ver, que ahora, bueno, más adelante. Esto me ha parecido interesante mostrarlo, porque Heico y Eva Brack, los que describieron la escala de Brack y Brack del daño y del deterioro del cerebro en enfermedad de Alzheimer, de hace muchos años atrás, dijo que la enfermedad de Parkinson comenzaba por las neuronas del tracto digestivo, porque en el tracto digestivo hay más neuronas que en la médula espinal. Y hay una serie de patologías que comienzan por ahí. De hecho, en el Parkinson vemos que muchísimas veces hay pacientes con un estreñimiento refractario que visitan al digestivo, que se hacen colon, que están de todo, y es que es un síntoma premonitor de las manifestaciones motoras de la enfermedad, como puede ser también la depresión, como puede ser estos síntomas, las alteraciones del sueño REM y sintomatología no motora, que lo que nos está avisando que viene comenzando el proceso neurodegenerativo. Y por supuesto, al envejecer hay una dificultad en el reconocimiento emocional que puede dificultar la interacción social e influir en el estado de ánimo. Y por supuesto, el reto es añadir calidad de vida a mayor número de años que se vive. Porque a día de hoy ya el problema no es vivir más, es cómo se van a vivir esos años de más. Y en la manera que sea posible retrasar la discapacidad hasta la etapa final de la vida. Todo lo que se puede. La estimulación cognitiva es algo primordial desde etapas tempranas de la vida, porque eso crea reserva cognitiva.
que tienen las personas que han estudiado mucho, algunas profesiones como los taxistas de Londres, que se ha demostrado que tienen una reserva cognitiva por su trabajo, los músicos también. Y claro, aquí hay una cosa, o lo usa o lo pierde. Lamentablemente, en nuestro medio, después de la jubilación, la persona sufre un deterioro, primero del ánimo, hay una pérdida de relaciones con los demás, hay un aislamiento relativo, hay incluso una afectación económica, esa persona, su economía se afecta con la jubilación. Y eso es el principio, yo lo que le llamo el principio del fin. No sé, las personas no están preparadas para la jubilación y empiezan a suceder una serie de fenómenos que muchas veces, primero distimia, depresión y después demencia frecuentes. Y por supuesto, no podemos olvidar que la emoción y la cognición, hay una evidencia científica de que son simultáneos, interdependientes e inseparables. ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes que se deprimen y que esa depresión, esa alteración del ánimo es el primer síntoma premonitorio de una demencia, y esa enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas, o de otro tipo de demencia? Eso es de día a día. Y por supuesto, el deterioro cognitivo incide en los procesos emocionales y las emociones participan activamente en su funcionamiento. Una de las cosas que vemos con frecuencia es que las personas que empiezan a deteriorarse cognitivamente se empiezan a aislar para que el resto, incluyendo su propia familia, no perciba el déficit de sus funciones psíquicas superiores. Y esto me resulta interesantísimo, esto lo he utilizado yo en muchas charlas, porque cuando el deterioro cognitivo el paciente entra en un cuento. Que eso puede evolucionar muy probablemente una enfermedad de Alzheimer por ser la demencia más frecuente y porque el primer factor de riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer es la edad. No todos los adultos mayores se demencia, pero un porcentaje muy importante sí. Entonces, cuando vemos un paciente que comienza a recorrer este túnel, tenemos que hacernos la idea de que tenemos que monitorizarlo y ponerle como un catalejo encima para, si eso se incrementa en función de los estudios neurológicos y la exploración clínica, tomar las medidas adecuadas para evitar el deterioro acelerado. Inciden en eso, por supuesto, en los estudios neuropsicológicos que le podamos pedir, el nivel cultural, el estatus sensorial, es ya lo hemos comentado, la sordera o la déficit visual, la distorsión en los estudios, llegan a tener escaso valor en los que están muy educados, ingenieros de no sé cuántas cosas, se te distorsiona todo aunque tenga deterioro, y si es analfabeto, por supuesto. Y otra cosa que es un detalle importante, que un paciente con depresión no podemos ir sobre la marcha sin un tratamiento previo hacer una valoración cognitiva, porque la depresión desvirtúa las valoraciones que tú hagas desde el punto de vista cognitivo por el estado de ánimo. Y por supuesto, la importancia que tiene esto de detectar el deterioro cognitivo precozmente es que podemos interactuar y detectar precozmente los cambios. Es cierto que los criterios actuales para el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, han cambiado. Porque ahora el tema de los biomarcadores, tau, fosfatado, beta-amiloide, líquido cefalorraquídeo, y el avance que están teniendo los biomarcadores en sangre, está cambiando los criterios para utilizar los nuevos fármacos. Eso lo sabemos. Suena muy bonito, pero desde un punto de vista práctico, en la consulta, que no estamos hablando de centros de investigación, estamos hablando del día a día, es importantísimo tenerlo en cuenta porque nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes si lo detectamos frecuentemente. Y por supuesto hay una cosa que es importantísima, los factores de riesgo que son modificables, porque hay factores de riesgo no modificables, es la edad, el primero, el sexo, el otro, la raza, el otro, eso no se puede modificar, y por supuesto la genética, esos cuatro inmodificables. Sí podemos interactuar activamente sobre la hipertensión, la cardiopatía, la dislipemia, la depresión, el ictus, la patología tiroidea, los déficits sensoriales, el aislamiento frecuentísimo en los adultos mayores y un bajo nivel de socialización. Aquí hay algo que es importante, lo de la restricción calórica, que tenemos que tenerlo siempre presente, y que hay una cosa que es importantísima,
que es alteración de memoria asociada a la edad, deterioro cognitivo y hay demencia. Ese continuum tenemos que tenerlo en mente cuando vemos personas con múltiples factores de riesgo. Y por supuesto, la alteración de la función del hipocampo es clave, dificulta la codificación de la nueva información espacial, la representación de objetos y sucesos en el contexto de espacio y tiempo. Por eso el barco nos dice, si empieza a perder el rumbo, tenemos que actuar. Hay una cosa que es importante y este es el otro take home, que yo creo que a todos nos puede ser muy útil. Cuando nos llegue alguien a la consulta, que lo lleva un familiar y no sabe a qué va. ¿Usted qué tal? No, yo bien. Y la hija le dice, mamá, ¿cómo que estás bien? ¿No te acuerdas de nada? Eso ya es una señal de alarma de deterioro cognitivo. Y tenemos, por supuesto, la otra cara de la moneda. El que llega muy preocupado de manera autónoma, a mí se me olvida todo, yo creo que voy a padecer Alzheimer. Y cuando tú le haces la prueba está perfectamente. Y es el sano preocupado y el enfermo despreocupado. Eso, que parece una tontería, tenemos que tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver en nuestra consulta en el día de hoy. Y por supuesto, la mejor manera de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer gira en torno a la terapia. ¿En qué momento y cuándo la iniciamos? Yo creo que lo más importante de todo, lo de los biomarcadores, se está en pleno desarrollo y dispondremos de ellos muy pronto y con más facilidad, pero por eso a día de hoy la clínica, los estudios neuropsicológicos y la profesión neurológica nos dan muchos datos que tenemos que utilizar adecuadamente. Y por supuesto, la neurodegeneración es un problema de todos, es algo multidisciplinar y es esencial en una atención adecuada al adulto mayor. Eso no es ni de neurólogo, ni de geriatra, ni de médico de familia, eso es de todos. Todos tenemos que incidir ahí, todos los médicos, es un problema nuestro, es un problema de todos. Y hay una cosa que también, esto es el otro take home. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades en adultos mayores tienen el efecto Iceberg. Muchas veces las enfermedades debutan no conocidas ni por el paciente ni por su médico, sino por efectos que produce la enfermedad. Ejemplo, una persona de 80 años tiene una neumonía y lo que se puede manifestar es por caída o por confusión mental. Frecuentísimo y no tiene nada que ver con lo que motiva supuestamente la consulta. Incluso muchas veces el familiar no lleva a consulta y no sabe el paciente ni por qué está ahí. Y es por eso, porque son enfermedades no conocidas, son el origen de incapacidades no explicadas por los trastornos previos que padecía el paciente. Porque si una persona empieza a padecer caída y antes no se caía, y se suele decir el mal utilizado término, eso es de la edad, y cuando lo estudiamos adecuadamente nos encontramos cosas que justifiquen por qué ese paciente se está cayendo. Y por supuesto este efecto Iceberg de la enfermedad establece un marco funcional que obliga a medir la enfermedad a través de sus consecuencias y no a partir de las causas que la generan. Y hay una cosa, otro concepto clave. Los cambios fisiológicos que se van produciendo en el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, articular, digestivo, etc., hacen que haya una disminución de la reserva funcional y una limitación de la capacidad de respuesta ante el estrés o enfermedad aguda. Ejemplo muy simple. En épocas de invierno, una afectación viral de vías respiratorias bajas evoluciona, descompensa una insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca produce un delirio y eso genera discapacidad. Y muchas veces, si no actuamos a tiempo, el cuadro no se hace reversible. ¿Cuál es el reto? El reto importante de todos nosotros que somos médicos y hemos jurado el juramento, ya lo teníamos en la cabeza, pero lo hemos hecho materialmente en Asclepio, es que tenemos que lograr esto. Nosotros tenemos que lograr que el envejecimiento de la población no sea óbice para no tener una funcionalidad y poder seguir haciendo cosas en la etapa de la vida que disponemos tiempo y disponemos de posibilidades de hacer cosas que siempre hemos querido hacer. Y siempre tener presente que a alguien de 65 años le queda un 22% de su vida por vivir
Y cada día es más importante, como ya hemos dicho, cómo vamos a emplearse ese tiempo, porque es otra media vida lo que queda por delante. Y siempre en geriatría las cosas no son lo que parecen. Muchas veces el paciente niega sintomatología, no quiere confundir a los propios médicos, te dice que todo muy bien, por ejemplo la depresión. Van a consulta con síntomas somáticos, que tiene epiartralgia, que tiene diarrea, que tiene cefalea, y cuando tú empiezas a indagar en la anamnesis, lo que está deprimidísimo es una serie de problemas familiares y sociales. Y por supuesto, envejecer no es sinónimo de estar enfermo. Nosotros no podemos, porque una persona tenga 90 años y nos llegue ahí y decir que es un enfermo. No, es un adulto mayor y que tiene unas situaciones de salud que tenemos que ser capaces de diagnosticar y de tratar, porque hoy en día tenemos recursos y tenemos, si hacemos un buen diagnóstico, a partir de ahí lo que hagamos será eficaz, sin lugar a dudas. Y por supuesto, esa caída de la vitalidad condicionada por el envejecer aumenta la vulnerabilidad a padecer enfermedades. Eso sí hay que tenerlo clarísimo y es un terreno que tenemos que tener claro a la hora de explorar, de tratar y de ver estos enfermos. Y la prevención de los déficits sensoriales evita deterioro cognitivo. Eso a veces cuesta mucho trabajo que nuestros pacientes lo entiendan, porque la incapacidad que esto genera produce deterioro cognitivo, alteraciones del ánimo y, por supuesto, secundariamente de la conducta. Esto es otro tema que es vital. En nuestros pacientes mayores de edad se altera el ritmo circadiano. Esa alteración del ritmo circadiano es una distorsión del tiempo, no solo el tiempo que han vivido, sino del tiempo en que duermen, el tiempo en que comen. Se dejan el principal regulador del ritmo circadiano es la luz solar, no se exponen al sol, tienen secundariamente un déficit de vitamina D, tienen aislamiento, pierden el contacto social, y eso depende de muchas veces, aparte de lo que podamos prescribir, de nuestro consejo y de nuestra insistencia con el paciente y con sus familiares para que eso no pase. Las actividades que hay que hacer, primero, por supuesto, con respecto a lo anterior, preguntar cómo duermen, qué tiempo duermen, qué higiene del sueño realizan, porque eso es fundamental. A veces, cuando analizas y preguntas, lo que hacen es, precisamente, para no dormir, como usar luces de pantallas y ordenadores y tablets por la noche, tomar bebidas con cafeína y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si los pacientes al menos caminaran, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 5 millones de fallecimientos al año se pudieran evitar con un mayor nivel de actividad física. Y por supuesto, esto es otro problemón que tenemos a día de hoy. Si, como habíamos hablado al inicio, son personas pluripatológicas y además son personas polimedicadas, y algo más grave, que efectos de fármacos se tratan con otro fármaco. Es tan importante en este tipo de pacientes la de prescripción. Hay que prescribir, hay que retirar lo que no funciona, porque hay una serie de situaciones que hay que tener claro que suceden en este grupo poblacional. Duplican fármacos, algo que le puso, no sé, el traumatólogo 2 meses, lo toman 2 años, toman medicamentos con efectos similares, una hipotensión ortostática inducida con múltiples fármacos, lo tratan con otro fármaco. O sea que es un verdadero desastre. Y importante, muchas veces lo que tenemos que es retirar medicación y de prescribir y utilizar fármacos, utilizar productos que no tengan efectos adversos sobre la salud de nuestros pacientes. Y otra cosa importante, hay alteraciones cognitivas que se deben al uso de fármacos, como por ejemplo los fármacos anticolinérgicos, que sabemos que disminuyen los niveles de acetilcolina en el cerebro, y viene una persona que no se acuerda de las cosas, y claro, ¿cómo se va? Cuando analizas lo que toma, dice, claro, es lógico que tenga un deterioro de memoria secundario al uso de fármacos no adecuados para este grupo etario. Y esto es importantísimo, de prescribir lo que no funciona o ya no es necesario, fuera. Y nunca debemos interpretar una nueva sintomatología que sea consecuencia de la edad, sin una adecuada exploración, anamnesis y los estudios que se deriven, porque si no hacemos esto, estamos discriminando a nuestros pacientes por razones de edad, o sea que nunca debe hacerse.
Tenemos que tratar igual a uno de 80 que a uno de 30, porque tienen los mismos derechos. ¿Por qué lo vamos a discriminar en el concepto de edad? Y por supuesto, los nuevos síntomas hay que buscar la causa. Eso está claro, y aclarar las dudas, y si hace falta hacer estudios determinados para poder instaurar lo que haga falta hacer para mantener su nivel de funcionamiento y su calidad de vida. Porque un detalle muy importante es que en esta medicina el objetivo no es curar, porque un paciente pluripatológico no lo vamos a curar. La importancia de nuestro trabajo es mantener su nivel funcional, darle calidad de vida en el proceso de envejecer y que mantenga la cognición, porque si es autónomo y tiene cognición y decide y rige su vida y sus actos, hemos ganado. Y por supuesto, el ejercicio mental es importante para el cerebro como el físico es para el músculo, pero además, haciendo actividad física se mejora desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista mental. Pero hay mucha gente que se cree que por qué camina, sobre todo las personas de bajo nivel cultural y educacional, que no quieren leer, no tienen ninguna afición, ni hacen ejercicio de estimulación cognitiva de ningún tipo. Y es importante que ambas cosas tienen que ser bidireccionales, el físico y el cognitivo. Y una cosa importantísima, la actividad física mejora el funcionamiento y la actividad neuronal, la autonomía, la calidad de vida, pero con eso logramos añadir vida a los años que a esa persona le quedan por vivir. Y además, la estimulación cognitiva temprana y evitar el apagón emocional, sobre todo este que viene después con mucha frecuencia después de la jubilación, tiene un claro papel en la neuroprotección cerebral. Por lo tanto, ejercitar la mente es tan importante como ejercitar el cuerpo. Como mismo, como he comentado ya, aquellos productos del estilo del DHA, del estilo de Yin, como mencionaron algunos, que nos pueden beneficiar a nuestros pacientes sin efectos adversos, sin duda. Sin duda no nos piden. Y por supuesto, esto es otro tema muy interesante que es el Taihong. A día de hoy sabemos, a mitad del siglo pasado pensábamos que la genética ocupaba un papel decisivo en la salud y en la calidad de vida. A día de hoy hay un montón de publicaciones que establecen que si se adquieren hábitos de vida saludables, se inciden sobre los factores de riesgo de todo tipo. La genética se puede equiparar, aunque tenga una genética adversa, se puede equiparar con acciones que emprendamos con estos pacientes. Y obviamente no es lo mismo un paciente con la edad que mantenga su autonomía y que vaya solo al hospital, a dejar a un paciente que se deteriore y que vaya aquí, que no dé tiempo aquí y de aquí vaya para acá. Que es lo que muchas veces pasa, porque aquí el diagnóstico precoz mantiene la calidad de vida. Y bueno, hay que actuar activamente sobre los déficits sensoriales, y esto lo he puesto específicamente por lo de la audición. La pérdida auditiva leve multiplica por 2 la posibilidad de desarrollar demencia, la moderada por 3, la severa por 5. Y esto tenemos que transmitírselo a nuestros pacientes y a los familiares, como te voy a decir que para lo que hoy está bien, y de esto son estadísticas basadas en medicina basada en evidencia. Una pérdida auditiva unilateral, un 20% de probabilidad de iniciarse, la bilateral en un 43% eleva las posibilidades de demencia. Por lo tanto, una pérdida auditiva y deterioro cognitivo genera dificultad de la comunicación, aislamiento, disminución de la calidad de vida y depresión. Ya estoy acabando. Y por supuesto, al envejecer, las posibilidades, por lo que hablamos al inicio, de desarrollar alteraciones cognitivas es elevada, muy elevada. Y tener presente que lo cognitivo influye en lo social. O sea, una persona tiene deterioro cognitivo y deja de socializarse para que su grupo de referencia no note, no perciba los fallos que tiene. Lo social y lo emocional, como no sale para que no perciban los fallos que tiene, se deprime. Si está deprimido, tiene alto riesgo, por ejemplo, de ingerir menos alimentos de lo que requiere y padecer desnutrición o deshidratación. Y si está desnutrido o deshidratado, pierde más función de lo que ya estaba haciendo. Y por supuesto, esa pérdida de función influye en lo social, porque va a tener que internarse en un hospital o en un centro para enfermos crónicos.
Y el órgano más frágil es el que claudica independientemente de cualquier proceso. Era el ejemplo que les ponía del cuadro vírico y insuficiencia cardíaca, siendo responsable de manifestaciones clínicas que no dependen del factor etiológico, lo que eso significa tanto las alteraciones Heimer que vimos antes como el efecto dominó, donde una simple gripe puede generar una serie de alteraciones de diversa índole y la pérdida de función que muchas veces se convierte en irreversible. Y muchas veces pensamos, y esto también es el otro tejón que es importante, tenemos la idea de que nuestros pacientes mayores son todos iguales. Y no hay nada más diferente a una persona de 80 años que otra de 80 años. Nos pasa como con los chinos. A veces nosotros creemos que los chinos son todos iguales. Es verdad, no es verdad. Los chinos nos vemos, este chino igual que el otro, todos son iguales. Pero, ¿bien? Este no se parece a nosotros. Y tenemos que tener en nuestra mente de médico que no hay nada más diferente que un adulto mayor a otro adulto mayor, son totalmente, incluso miembros de una misma familia. Por lo tanto, hay un concepto nuevo que es el de los superagers, que son el paradigma del envejecimiento exitoso. Son esas personas que vemos y tienen 90 y tanto y van a una maratón y tiene no sé qué y se tira la señora en un parapente de no sé dónde. Estos son los superagers que hoy en día es posible. Y gran parte, aparte de su genética, depende mucho de cómo nosotros enfoquemos el manejo de estos pacientes. Y uno de cada 90 adultos mayores tiene una memoria episódica verbal igual a un adulto de 20 o 30 años. Por lo tanto, no discriminemos a nadie por la edad. Analicemos en la justa medida lo que pasa, que vamos a ser eficaces en lo que hagamos con él. Por supuesto, se puede curar con la química, con la física, con radiaciones, con la cirugía, con la palabra, pero está muy a nuestro alcance curar con la palabra, diagnosticar adecuadamente y utilizar aquellos productos, como ya he dicho, que ayudan a nuestros pacientes con un mínimo de efecto. Eso es importantísimo. Ojalá lo pudiéramos transmitir, como decíamos, al resto de nuestros colegas desde todos los campos, porque es un concepto esencial. Y bueno, no tenemos que pensar que una persona por razones de edad no puede lograr sus metas, como puede ser estudiar o que sea alcalde en la universidad, y que, por supuesto, al margen de la edad que vayamos cumpliendo, nuestra mentalidad tiene que ser que nuestros pacientes mayores tengan un amanecer bonito y que vean la luz del sol con optimismo y calidad de vida. Muchas gracias.